información. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa en la pantalla de Canal 4 de Noticias de la Semana. Vamos a desarrollar 3 temas en el día de hoy. Vamos a la presentación de los mismos. Después de 35 años de democracia, medimos cómo evoluciona la pobreza y por qué sigue siendo una deuda pendiente. Las elecciones en Brasil llevan a la presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro con el 56% de los votos. El Papa Francisco, en un gesto polémico, nuevamente molesta a la clase política en una actitud que no suma nada positivo. En una reciente encuesta sobre cuáles eran los temas pendientes de la democracia, el 70% de los consultados opinó que son la pobreza y la inseguridad. Bueno, este tema de la pobreza realmente, aparte de ser muy dramático y triste, no es fácil de determinarlo con precisión. No es fácil encontrar los datos al buscarlos por distintos medios, incluso en los medios gubernamentales, en las páginas gubernamentales. ¿Por qué razón? Porque se han cambiado las formas de medir la pobreza por medio del INDEX. Recuerden, en la época del último gobierno kirchnerista, las cifras eran adulteradas, eso se comprobó, la forma de medirla era engañosa, entonces hubo prácticamente 10 años que no se pueden tener en cuenta porque las cifras no eran reales, se las dibujaba, hablando en criollo. Entonces hoy no hay forma de hacer comparaciones con esos años. Sí, ya desde el 2017 al 2016, que fue cuando se empezó a cambiar, fue intervenido el INDEX y se cambiaron sus autoridades y se empezó a cambiar el sistema de medición. Quiero recordarles en primer lugar cuál es la diferencia entre pobreza e indigencia. Estar por debajo de la línea de pobreza significa no poder acceder a lo mínimo indispensable como para alimentarse y como para pagar un alquiler o mantener su casa en el caso de que la tuviese. Hoy la canasta básica como para mantener una familia tipo está alrededor de los 21.000 pesos. También depende qué provincia, cómo se toma, pero esa es la cifra más o menos aproximada. Esto es muy difícil que haya datos exactos, estadísticos exactos, porque una cosa son los precios en Capital Federal, otra cosa son los precios en Salta y otro en el sur, por ejemplo, donde todo es mucho más caro. De la línea de la Pampa para abajo, hacia el sur, los productos se encarecen mucho. Bueno, pero una canasta básica familiar está en el orden de los 21.000 pesos. Si ya no se llega a eso, es estar debajo del límite de pobreza. Pudiendo superar un poquito eso o estar dentro de esa cifra para arriba, es como que sobrevivimos, no estamos como para tirar manteca al techo. ¿Por qué? Porque se miden las cosas elementales, o sea, alimentación, poder ir un niño a la escuela, tener un techo bajo el cual cobijarse, son las cosas fundamentales, elementales, digamos. Pero no se contemplan, porque ya la cifra subiría mucho más arriba de lo que es necesario, por ejemplo, algo que es en esta época casi imprescindible, que es el divertimento, o sea, poder ir a un cine, poder llevar a un chico al parque, cosas que cada vez se han vuelto más prohibitivas en la mayoría de los segmentos de lo que antiguamente era la clase media. En la presentación hablábamos de las distintas presidencias y cómo fue evolucionando. Recordemos el eslogan de Raúl Alfonsín,
en 1983, donde nos decía, con la democracia se come, se cura, se educa. Palabras muy ciertas, pero que a través de estos 35 años de democracia, y por eso toco este tema, porque el 30 de octubre se cumplieron los 35 años de democracia en el país, felizmente, en forma ininterrumpida, y cómo es esa deuda que tiene lo que enunciara Raúl Alfonsín en su momento, con toda la ilusión de cualquier presidente de bajar a la pobreza cero y demás beneficios para la población. Se fueron dando de distinta manera, de acuerdo a los periodos, y dentro de esos periodos también hubo picos para mejor y para peor. Yo les puedo mostrar un gráfico que habla de la pobreza en forma generalizada, o sea, es una pobreza estructural que se le llama. Si en técnica, eso, exactamente, gracias muchachos, son las necesidades básicas insatisfechas. Bueno, esas necesidades básicas insatisfechas se miden en base a los parámetros que tienen que ver también con la educación, con chicos que vayan en edad escolar y que vayan a la escuela. Bueno, la primera columna que vemos, les voy diciendo por las dudas, no pueden verlo a la cifra porque está muy en chiquitito, en letra chiquita, marca que había el 22,3% de la población que estaba sin poder cumplimentar las necesidades básicas insatisfechas, o sea, sin las necesidades básicas satisfechas, digamos. Estaba por debajo de la línea de estar en una forma satisfactoria atendida. Eso fue en la época de la democracia, de 1980, el 22,3, en el 83 empieza la democracia. Esto se mide cada 10 años, porque tiene que ver con lo que se mide también con los censos. El tipo de vivienda, si es piso de tierra, si tiene techo de chapa, si tiene sanitarios, si tiene baño instalado, si no tiene ningún tipo de baño, si los chicos van a la escuela, si están con trabajo los titulares del hogar o no. Bueno, todos estos datos son los que forman los gráficos que estamos viendo acá. Y se fueron mejorando, se fueron felizmente mejorando. Al 1991 estaba en el 16,5, partiendo del 80 del 22,3, en el 1991 16,5, en el 2001 baja al 14,3 y en el 2010 baja al 9,1. Ahora faltaría en el 2000 que se tendría que tomar. Tenemos un periodo intermedio muy importante y que ayudó a que estos índices bajen mucho, que tienen que ver lógicamente con el Estado democrático, y en el periodo anterior del kirchnerismo, donde se implementaron medidas específicas destinadas a esta población con las necesidades básicas insatisfechas. Y uno de los puntales más, digamos, importantes es la asignación universal por hijo a las madres con chicos y a las mujeres embarazadas. Eso ayudó muchísimo, independientemente de los salarios que se daban por la gente que estaba sin trabajo y tantos planes sociales que hay vigentes en este momento. Pero la AUH, las asignaciones universales por hijo, han dado un cambio muy brusco en beneficio de la población. Fue una de las medidas de asistencia hacia ese segmento empobrecido de la situación que más efectividad tuvo. Ahora hay una contradicción, somos un país lleno de contradicciones. De 3.800.000 asignaciones familiares que hay, asignaciones universales por hijo, hay 1.500.000 que están con posibilidades de perderlas, o sea, de que el gobierno se las quite. ¿Por qué? Porque durante este gobierno que se ha reestructurado y se trata de reestructurar de cada vez mejor. Ustedes
deben estar cansados aquellos que me ven con frecuencia de oírme decir este comentario. No es que no haya que darle los planes. Hay gente que necesita no 1, 5 planes, pero hay un montón que cobran planes y que lo que necesitan es ir a trabajar. Otro problema que hay que tratar, el hecho de que haya trabajo. Volvamos a la asignación universal por hijo. Hay 1.500.000 de estas beneficiarias, mujeres, que están a punto de perder esa asignación porque no están cumpliendo con los parámetros que le exige la ley, la misma ley que fue otorgada en el gobierno de Cristina Kirchner. No es que este gobierno la haya cambiado. Y que tiene que ver, y que está con muy buen tino redactada la ley, que para poder cobrar esa asignación universal por hijo es necesario de que se cumplan determinadas pautas. Las principales son que el chico tenga una asistencia médica continua en los dispensarios, o sea, que se lo lleve a hacer esos controles, las vacunas y todo lo que es necesario durante la niñez, y que los tiene que hacer en forma periódica. Y a su vez que asista a la escuela, o sea, que tiene que presentar el boletín de calificaciones y la asistencia al aula. Bueno, hay 1.500.000 de esos planes, casi un 40% de los planes otorgados de asignación universal por hijo, que pueden llegar a perderlos porque no han cumplimentado esos requisitos básicos. Hay otros requisitos más, pero esos son los más indispensables para poder aspirar a que en algún momento, con este dinero que todos damos, porque uno dice, bueno, el gobierno le da la asignación sale de los impuestos que pagamos todo el mundo, no es que el gobierno la inventa a ellos, al dinero para dárselo. Pero bueno, en buena hora va a la gente más necesitada. ¿Qué ocurre? Lo que se trata de hacer con esto es que esos chicos, al estar bien alimentados, al estar controlados médicamente, se puedan quitar de ese segmento de nuestra población lo que parece casi imposible, del hecho de que chicos de que puedan llegar al secundario, de que puedan llegar a la universidad, y no se está dando los requisitos indispensables, no se están cumpliendo los requisitos indispensables. Entonces, hay que hacerse un replanteo sobre esto. El gobierno, lógicamente, y el área que corresponde, será de salud, será de educación y será el área social, que es la que le da el beneficio. No lo hacen porque no les importa, porque total lo vienen cobrando lo mismo. Si es así, hay que tomar uno por uno, ver las necesidades que tiene y exigírsela que las cumpla. Lo más probable es que una gran mayoría sea por comodidad, pero otra gran mayoría también tienen sus razones. Viven en lugares aislados, en lugares donde pronto no pasan ni colectivos, en zonas casi rurales, donde no pueden ir a hacerle los controles que tienen que hacerle, o los chicos faltan mucho a la escuela, entonces están discontinuados sus estudios. Evidentemente, el gobierno tiene que tomar carta en el asunto y no simplemente quitarle el subsidio. Está bien, son muchos, 1,5 millones. Bueno, hay tanta gente que necesita trabajo y hay tantos sueldos en el gobierno que se pagan y no se tendrían que pagar. Bueno, que salgan a la calle con un maletín y una planilla en la mano y que golpeen la puerta de quien lo recibe a esa asignación universal por hijo y consulten por qué el chico no está recibiendo la asistencia que necesita y por la cual cobran todos los meses. Es indispensable que esto se cumpla, porque si no vamos perdiendo generación tras generación. Hablamos mucho, todos hablamos, me incluyo, pero se llenan la boca de estas palabras los gobernantes de distintas áreas, desde las intendencias hasta el gobierno central, de la educación, de la asistencia social, de la salud, pero cuando llega el momento de usar criterios elementales, es decir, a lo mejor mucha de esta gente no lo hace, de estas madres, porque tienen chicos más chicos que no los pueden dejar solos, que no pueden llevar a su otro hijo a los controles médicos. Bueno, habrá que
los que decía recién, asistentes sociales que los visiten y que se detecten cuáles son los problemas que tienen y se los solucione, porque algunos, hablando en criollo, los harán por vago, porque total lo cobro lo mismo. Y bueno, después veré. Pero muchos otros, un gran porcentaje, estoy seguro que no lo hacen por esa razón, sino lo hacen por ignorancia o porque no tienen las posibilidades para llevarlo a cabo. En definitiva, en un análisis general, independientemente de que tenemos un 30% de desocupación en cuanto a trabajo, en las necesidades básicas insatisfechas que había de 1980 ahora, hemos mejorado y se las ha bajado del 22,3% a un 9 y pico por ciento medido en el 2010. Hay que ver todo este periodo donde hubo, como les decía anteriormente, picos donde estuvimos mejor y en otros, como posiblemente el que estamos transitando, en que estemos peor. Pero que independientemente de todo esto, el gobierno tiene gente suficiente como para que estos chicos que están cobrando sus madres la asignación universal por hijo no se vean impedidos de cobrarla y de estar peor todavía de lo que están, porque no hay aquel que los controle y que les enseñe cómo es un método, cómo se debe seguir y lo que deben obligarse a cumplir, que también hay que enseñárselo. Vamos al segundo tema de hoy. Bolsonaro dividió Brasil, blancos y ricos contra negros y pobres. Es la desgraciada nueva grieta que marcaron las estadísticas de la última elección del pasado domingo. Bueno, habíamos seguido las elecciones de Brasil. Recuerden que en una primera elección hubo mayoría para Bolsonaro, pero no la suficiente como para que ya fuera nombrado presidente inmediatamente, sino que hubo que haber una segunda vuelta, un balotaje. En el balotaje, Bolsonaro gana por casi el 56% de los votantes y va a llevar a la presidencia un individuo un político, porque viene de distintos cargos anteriores, no es alguien que salió de una caja y dijo yo quiero ser presidente. Tiene su experiencia dentro de la política, pero sí es como que no se lo consideraba un año atrás alguien que tenía las posibilidades de competir por una presidencia. Recordemos, Lula da Silva, del Partido por los Trabajadores, está preso. Dilma Rousseff, también cuestionada por problemas de sobornos, pone el Partido para los Trabajadores a Fernando Haddad como representante y Lula recomienda que se lo vote a él. Bueno, evidentemente no es lo mismo Lula que Haddad, no arrastró la cantidad de votos necesaria y gana Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, por todos los dichos que ha dicho, valga la redundancia, hasta ahora en su campaña, son indudablemente muy cuestionados contra las mujeres, contra los negros. Recordemos que Brasil es uno de los países de América Latina que mayor cantidad de gente negra, gente de color, como le decimos normalmente, de color, somos todos de color, ¿no? Pero de gente negra, de descendientes de afroamericanos, es el país que más cantidad de gente tiene en proporción, y se ha notado, desgraciadamente, como nosotros hablamos acá en nuestro país de la famosa grieta, se refiere más a una grieta de una cuestión de pensamientos y de simpatía hacia uno o hacia otro partido. En este caso, la grieta que se ha producido en Brasil tiene que ver mucho por las estadísticas que se han sacado de las zonas que han votado a Bolsonaro, son predominantemente de gente blanca y de clase media para arriba. Y los que son gente negra y de menores recursos y de las zonas más pobres, siguieron votando al Partido de los Trabajadores.
tenemos un gráfico para mostrarles que justamente nos marca con exactitud, hay un solo lugar donde ganó Ciro, que era el que salió tercero con el 12.47%. En la mayoría de los votos de Bolsonaro tienen que ver con el cansancio de la gente que en su momento habían votado al Partido de los Trabajadores, pero que están enojadísimos por la cantidad de sobornos que se han descubierto y la gente que está implicada en ello, hasta su mayor representante, que es el caso de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Como fue un voto castigo, digamos, la gente quiere no solamente un resurgimiento económico, que Brasil lo ha perdido, como lo tenía 10 o 12 años atrás. Ahí vemos el gráfico. Gracias, muchachos. Ustedes ven todo lo que está en verde, son todos los estados que votaron a Bolsonaro. Y lo que están en rojo, a Haddad, el Partido de los Trabajadores. Si vemos toda la zona verde, la zona más rica, ya sea por el agro o sea zonas industriales, como son más las del norte. Y el noreste, que son las zonas de ciudades más pobres y donde hay, como les dije anteriormente, mayor cantidad de gente negra, que son los que más han votado al Partido de los Trabajadores. De todas maneras, en el mismo mapa rápidamente se ve la mayoría que tiene Bolsonaro dentro de Brasil. El 56% de los votos los ha sacado dentro de esos estados, pero ahora hay que ver cómo maneja su política de todo lo que dijo antes que iba a hacer, porque aseguró desde matar a todos los drogadictos y los que trafican con drogas en forma así explícita, armas, tiros, nada de vamos a tratar, de cómo los llevamos hacia que se reincorporen a la sociedad, no, drástico. Seguridad, por supuesto la economía y en forma despectiva, como diciendo, una mujer dice que él sostiene que una mujer no puede ganar lo mismo que un hombre porque no rinde igual que un hombre. Bueno, cosas homofóbicas como en este caso, dictatoriales, él no ha tenido el empacho en decir de que sostiene que los gobiernos dictatoriales, el último gobierno dictatorial que hubo en Brasil, estuvo bárbaro. Recordemos que Brasil tuvo 20 y pico de años, más que nosotros, de dictadura militar, más años que nosotros continuos de dictadura militar. Bueno, vamos a ver cómo reacciona una vez que tome el poder. El poder lo va a tomar recién el 1 de enero. Por lo pronto, les hablaba yo de esta grieta, desgraciada grieta, porque no es solamente la cuestión económica, sino también es la cuestión de la diferencia racial, la diferencia entre negros y blancos. Todo esto cierra con una semejanza a lo que pasa con Trump en Estados Unidos. En los lugares donde Trump ha ganado es de mayoría blanca y que son muy racistas. Y en este caso en Brasil, Bolsonaro se ha declarado simpatizante de Trump y que la mayoría de las ideas que ha puesto en marcha Trump en Estados Unidos serían posible aplicarlas en Brasil. A todo esto también nos lleva a que nos veamos implicados nosotros, los argentinos, porque Brasil, y igual que Argentina, pertenece al Mercosur, que desgraciadamente no ha dado el resultado que se esperaba en el momento de su fundación, pero que con un socio fuerte como Brasil económicamente podría dar un apoyo hacia todos los países más débiles económicamente, dentro de los cuales estamos nosotros, está Paraguay también, y todos los que pertenecen, Chile, que pertenecen al mercado que les nombraba recién, ¿no es cierto? Vamos a ver
si todo lo que dijo lo pone en práctica, desgraciadamente va a haber una grieta mucho más marcada de lo que se vio ahora en las elecciones. Ojalá que no sea así. Es un país muy grande, muchos millones de brasileros que están esperando de distintas maneras que haya una reactivación económica, que haya un reordenamiento y no olvidar los famosos hechos de corrupción, sí sancionarlos y sí que los que entren en este nuevo gobierno, por más que critiquen y han criticado a los anteriores en cuanto a los sobornos que han recibido, no caigan en la misma desgraciada forma de hacer dinero dentro de la política y lleven al país más grande de Sudamérica a lo que necesita y que indudablemente Argentina también nos vamos a sentir beneficiados, nos vamos a ver beneficiados por los intercambios económicos que tenemos. Vamos a un breve corte y tocamos el último tema de hoy. Venía Mogueta G y además de la mejor atención y asesoramiento, encontrar toda la variedad de productos y materiales eléctricos e iluminación para la construcción, el hogar y la industria. Mogueta G, donde iluminamos tu vida. Juan B. Justo 223. Mogueta G. Probarte algo es demostrarte a vos misma que si querés, podés. Podés convertir en realidad algo que parece imposible. Vení a probarte la nueva temporada a Mitos, con nuestra exclusiva marca Ver. Mitos. Vestimos mujeres reales. 25 de mayo 1980, Paseo Colón. ¿Y vos, qué te vas a probar? Francisco recibió a dirigentes de la agrupación La Alameda y le firmó una camiseta alusiva a la misa de Luján que ya había causado serios disgustos entre los políticos y a los mismos integrantes de la Iglesia Católica. Bueno, este tema yo ya lo había hablado muy brevemente el viernes pasado, de la famosa misa de Luján, donde el obispo Agustín Radrizzani había realizado una misa justamente donde el emblema era paz, pan y trabajo, pero detrás de eso estaba todo el sindicalismo que se han sacado fotos porque han quedado pegados, digamos, con el apoyo de la Iglesia. Esta semana hubo dos noticias importantes con respecto a esto. Una, que el obispo Radrizzani, que fue quien dio la misa en Luján, pidió perdón a aquellos que vieron como que esa situación los había ofendido, porque incluso dentro, no solamente los feligreses de la Iglesia Católica, sino los mismos integrantes de cargos jerárquicos de la Iglesia Católica, vieron no con buenos ojos de que se haya hecho una misa que se pedía por paz, pan y trabajo, pero detrás de eso se le daba un apoyo implícito a la familia Moyano, que estaba cuestionada, que justamente ayer Pablo, uno de los hijos, estuvo más de 8 horas declarando ante un fiscal por una causa que no tiene que ver con camioneros, que es su gremio, sino que tiene que ver con el Club Independiente, pero el gremialismo aprovechó indudablemente la realización de esta misa para sacarse las fotos y estar en primera fila delante del obispo. Ahora el Papa Francisco salió en todos los medios firmando una camiseta de esta, o sea, se hizo de esta misa, se hicieron camisetas, remeras estampadas donde dice paz, pan y trabajo y los logos de los sindicatos. Quien la llevó al Vaticano, realmente que es la representante de la Alameda. La Alameda es una institución que realmente es muy buena, o sea, independientemente de su rasgo político, que pertenece al kirchnerismo, es una organización, una ONG,
que lucha contra el trabajo infantil, contra el trabajo esclavo. O sea, independientemente de su función, que es digna de destacar, ha ocurrido este detalle, donde el Papa Francisco, al firmar la camiseta, vuelve a dar un guiño hacia el grupo Moyano, que es el cuestionado. Entonces, lo que se está cuestionando dentro de la Iglesia Católica es si hay, dentro de todos estos momentos críticos que se está pasando dentro del país, si es necesario aún echar más leña al fuego con pequeñas cosas como estas, pero que son símbolos que se van mostrando y que van generando simpatías por un lado y broncas por otro, aquellos que no le interesa que la Iglesia Católica esté apoyando justamente a los moyanos que están tan cuestionados. La Alameda no tiene nada que ver en este caso, no estoy cuestionando a la función de la Alameda, pero nos encontramos con algo muy parecido a lo que pasa con las Madres Plaza de Mayo. Las Madres Plaza de Mayo, mientras cumplieron con su noble propósito, que bueno, no vale la pena ni hablar de ello, porque realmente ha sido sacrificio de años, algo digno de destacar siempre. Pero últimamente también al meterse en política, tiene gente que las apoya, tiene gente que no la apoya. En el caso de la Alameda y de la Iglesia Católica, sirve simplemente para enfrentamientos que ya demasiados tenemos como para que sean agitados justamente por un órgano como la Iglesia Católica, que lo que más tendría que hacer es tratar de que las cosas sensibles apaciguarlas aún más todavía y que vayamos todos empujando para un mismo lado. Gracias por su atención, ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes, donde seguiremos analizando las noticias de la semana, vista desde San Francisco. Muchas gracias.